Raimundo Cruz, entrevista a... Mucho gusto, Raimundo Cruz le saluda, gracias por tomar la llamada y 50 ciudades del país le escuchan en este momento y más tarde noche vamos a ver esta entrevista en todo lo largo y ancho de la República Mexicana en nuestro conocido portal enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx. Maestro Alfonso, la pregunta pues necesaria, ¿los derechos humanos están hechos para los delincuentes? Muy buenas tardes. Muy bien, Raimundo, muy buenas tardes. Oiga, la pregunta obligada, ¿los derechos humanos en México están hechos para proteger a los delincuentes? No, Raimundo, mira, los derechos humanos, así llamados coloquialmente, cuando en estricto sentido les deberíamos denominar derechos fundamentales, es decir, están consagrados a partir de un cuerpo legal que es nuestra máxima ley, que es la Constitución, la cual en alguna ocasión ya habíamos hablado tú y yo, están para aplicarse y garantizárseles a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, es decir, es para todos. Derechos consagrados es como se les tendría que decir de manera correcta, ¿verdad? Así es, están contenidos en un máximo órgano legislativo o máximo órgano legal, que sería nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en adición a esto, como te comento, los derechos fundamentales tutelan estos mínimos que el Estado debe garantizarle a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio. La pregunta es, ¿por qué los derechos humanos defiende a los que están afectando derechos de terceros? Y es ciudadanía común y corriente, es población en general, es mexicanos como cualquiera de los que estamos en este momento escuchándonos en la República Mexicana. ¿Por qué una acción de ese tipo desde su punto de vista, catedrático Alfonso López? Mira, Raimundo, partiendo de la base como quedó asentado hace ratito, estos derechos fundamentales, mejor conocidos como derechos humanos, se le aplican o pueden garantizársele a cualquier mexicano, y el día de ayer vimos una expresión de manifestación pública de las ideas el derecho a disentir o a no estar de acuerdo en algo, que sería en este caso unas actividades gubernamentales, a lo mejor no del todo populares y sobre todo en algunas ocasiones hasta contradictorias, en virtud de los hechos que comenzaron a sucederse con la protesta a partir de Ayotzinapa. A partir de ello existe, yo creo que un razonamiento legítimo de quienes toman las calles para decir basta, pero a la vez también existen derechos de otros a libre tránsito, a libre conducirse, caminar, circular con vehículos por las calles, que es algo que coincide precisamente en una marcha, y además coinciden también conductas delictivas de quienes al amparo de una multitud saquean, roban, pintan, alteran el orden, y que es precisamente a quienes debe de aplicárseles el derecho desde el punto de vista penal. Es decir, estos ataques a la paz pública, que son los delitos que pretenden imputarle las autoridades cuando hay detenidos, que por cierto, y dicho sea de paso, como ya lo informaste, son delitos no graves, por lo cual a partir de su caución o garantía pueden salir quienes estén puestos a disposición de la autoridad por estos delitos. Cuando confluyen, como dije, la libertad de manifestación, la libertad de libre tránsito, pero también las actividades ilícitas, el gobierno en que se ve involucrado en este asunto para resolver, pues tiene que tener mucho cuidado. Y allí el papel que tomó ayer la Comisión de Derechos Humanos al hacer un cordón de seguridad, supongo que como en los casos, por ejemplo, que hemos visto en Europa, en donde algunos policías se han unido con los manifestantes, a lo mejor se pretendía cubrir a los que legítimamente estaban ejerciendo su derecho a manifestarse. Sin embargo, al cobijo de ellos existen también actitudes y sobre todo actividades ilícitas que hay que sancionar. Eso no lo debe proteger nadie.
ni siquiera las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos y tampoco la sociedad misma allí agrupada y que confluye en una marcha debe tolerarlo. Es decir, la sociedad misma organizada debería entregar a quienes está identificando como provocadores o como violentos. No basta ya ahora el deslindarse después de los desmanes, decir Claro. nosotros no fuimos. Hay que hacer algo al respecto. Aquí llama la atención y el poli había condicionado que si uno de ellos, en particular los tres que salieran, perdón, que en general los tres, pero en particular uno de ellos que es estudiante de una vocacional, que si no salía no iba a haber diálogo. Vaya, aquí todo mundo está haciendo lo que se le pega la gana. Yo por eso lo decía, maestro Alfonso, hay que tener unas máscaras, unos pañoletas para cubrirnos el rostro, juntar un grupo de 10 o los que se sumen y podemos hacer de lo que querramos en este país. Bueno, una cosa es lo que materialmente sucede y que es precisamente una muestra inequívoca de precisamente la manera en que en México se hace cumplir la ley, lo que comúnmente se conoce como impunidad. Desgraciadamente, mientras no empecemos a ejercer nuestro derecho como sociedad ante las autoridades que nos están gobernando, de que ejemplifiquen las conductas indeseables como sancionadas, mientras esto no se dé, esto se va a seguir repitiendo. Claro, y cada vez más. Y cada vez más. El día de ayer, como tú bien lo citas, en efecto, al amparo de una negociación política, porque es eso, entre algunos actores que pudieran ser o no legítimos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, aún así es importante no romper la ley, porque si no lo que estamos mandando el mensaje es precisamente este que tú comentabas. Vamos a arrancar de la autoridad, pero también vamos a arrancar de la propia sociedad algo que no tenemos derecho a arrancar, que es la paz pública, que es aquel principio de paz que todo mundo debe tener en su esfera mínima de convivencia con los demás. Al arrancarles eso, pues no nos queda más remedio que oponernos. Y en ese ámbito de cosas es que estamos, Raimundo. Creo yo, y con esto yo redondearía la idea, los derechos humanos, derechos fundamentales, que están allí en los cuerpos legales, hay que ejercerlos, hay que hacer que las autoridades lo garanticen y además lo cumplan, aunque sea como eslogan político, pero sin embargo no hay otro camino. Creo que es nuestro camino como sociedad. Así es. Maestro Alfonso López Reyes, catedrático en Derecho de la FES Acatlán, un gusto el que nos haya expuesto su punto de vista y muy agradecidos. Muy buenas tardes. Hasta luego, Raimundo. Un saludo al auditorio. Gracias.